Según la estadística, utilizamos nuestro celular en el año 2020 por alrededor de 8 a 11 horas diarias. ¿Qué es lo que pasó? Sucede que cuando a todos nos dijeron, vámonos a guardar a nuestra casa por la pandemia, el uso de dispositivos electrónicos como las computadoras, las tabletas, los videojuegos y por supuesto los celulares aumentó. Dale me gusta si crees que el celular como invento es maravilloso. Y es que, ¿qué cosa no puedes hacer con él? Puedes enviar mensajes, actualizar tus redes sociales, utilizar aplicaciones de mapas, aplicaciones bancarias, leer un libro, escribir documentos, adquirir una habilidad nueva. O también puedes hacer llamadas. Casi todo lo podemos hacer con el celular. Entonces, ¿qué tiene de malo que yo utilice mi celular por 11 horas diarias? En sí no es el aparato, sino la relación que construimos con él. Sígueme en el viaje. Si una persona utiliza su celular 11 horas más las 8 que se supone tendría que estar durmiendo, eso le deja un total de 5 horas diarias para hacer todas sus demás actividades. A mí no me dan las cuentas. Sobre todo si consideramos que los adolescentes utilizan su celular sobre todo en aplicaciones de videos, juegos, streaming, redes sociales, y los adultos la utilizamos para redes sociales más tradicionales. Ya sabes, nada más para enterarnos de la vida de todos los demás. Y los ajustes del teléfono son nuestros favoritos. Todos conocemos la historia del padre de familia diciéndole a su hijo, ¿qué le moví? ¿Por qué ya no funciona? No, es que además mi celular va lentísimo. No importa nuestra edad, utilizamos el celular para el mismo objetivo, entretenernos. Y es que es una herramienta indispensable en la vida actual. Te pongo un ejemplo más sencillo. Durante la pandemia y cuando empezaron esta cosa de las clases en línea, adolescentes de todo el mundo comenzaron a utilizar su celular en aplicaciones para la escuela por, te vas a sorprender, 1 hora a la semana aproximadamente. ¿Estamos todos de acuerdo que 1 hora no me alcanza ni para hacer la tarea? Y es que el celular tiene la maravilla de que puede tener tu clase en línea y tu videojuego favorito al mismo tiempo. Para mí, que muchas de esas clases en línea se volvieron podcast. O peor aún, sesiones espiritistas, tipo, Juan, ¿estás ahí? María, ¿nos escuchas? El uso problemático del celular depende mucho, pero mucho de la persona. Tiene circunstancias y características particulares y a todos nos afecta de diferente manera. Aunque el tiempo es un factor importante, no es un determinante, porque si no, afectaría otras esferas de nuestra vida. ¿Qué me dices de el tiempo que tardas en ir a la despensa o en ir a trabajar, en llevar a los niños a la escuela? A veces pasamos 2 horas en el tráfico, si bien nos va. Y no estamos contando proyectos personales, artísticos, educativos, deportivos, culturales. Nos afecta a todos de distinta forma. ¿Qué me dices de la última cena o comida familiar que tuviste? ¿La recuerdas? Te apuesto lo que quieras que por lo menos una persona no despegó en todo ese rato su vista del celular. ¿De verdad es más importante ver si Karen ya subió su foto en la playa para poder criticarla? ¿En qué momento empezamos a usar una herramienta tan maravillosa de una forma negativa? ¿Cuándo se volvió más importante contestar un mensaje que manejar, por ejemplo? ¿Y soy un adicto por no querer soltar mi celular y llevármelo al baño? Pues mira, aunque no está bien que los especialistas andemos repartiendo etiquetas tipo tú eres un adicto, usted señora es una adicta, la realidad es que el uso problemático del celular sí se parece mucho a una adicción. Y hay algunas características que quizás quieras revisar para saber de qué lado estás en la delgada línea entre adicción o no. Te cuento, si no duermes por estar en el teléfono, si recibes quejas sobre el tiempo que lo usas, si mientes sobre el tiempo que en verdad pasas en tu teléfono, si tienes pensamientos tipo, ¿qué voy a hacer cuando tenga mi celular? Cuando no lo tienes. Si has descuidado tus relaciones personales, sobre todo de la gente que vive contigo en tu misma casa, por estar en el celular, sumado a que pasas más de 8 horas conectado a tu teléfono,
Amigo, tienes un problema. Es momento de parar e iniciar una dieta digital. Procura que no sea la primera cosa que haces en la mañana, tipo tengo un ojo abierto, el otro cerrado, pero ya revisé todas mis notificaciones. No lo uses durante las comidas, no sé, aprovecha el tiempo para conocer a esas personas que viven en tu casa y que les perdiste la pista por estar pegado en una pantalla. Escoge un día para desintoxicarte, puede ser el martes o el domingo, y establece un horario para dormir. Deja el celular por lo menos 1 hora antes de acostarte. Y yo sé que ahora que te dije todo esto y que ves que en realidad es muy complejo, me vas a decir, siempre no, señorita, gracias, que lo ocupas mucho para trabajar, que es indispensable para la escuela, que si se lo quitas al adolescente se va a morir y que si no se lo prestas a tus hijos, ¿y en qué se van a entretener? Está bien, es válido, pero déjame decirte una cosa. El uso problemático del celular puede generar estrés, ansiedad, depresión, irritabilidad, dificultad para relacionarse en la vida real e incluso síntomas de abstinencia cuando no se tiene acceso a él. De verdad, se parece mucho a una adicción, ¿no crees? ¿En serio quieres una vida así? A todos nos gusta pensar que utilizamos el celular para conectarnos con nuestros seres queridos y hablarle al familiar que vive lejos, pero en realidad las redes sociales que más se utilizan son redes sociales de respuesta inmediata, esas de videos de 30 segundos, le doy doble clic y ya, se me olvida en el resto del día. Con todo esto no te estamos diciendo que te deshagas de tu celular y que no lo uses nunca más, no. El celular es una herramienta maravillosa e indispensable en la vida actual, pero sí te pido que hagas un análisis del uso que le das. Recuerda que es eso, una herramienta, te facilita la vida, pero no permitas que te separe de las personas que amas y te aman de regreso por estar en una pantalla. Vamos a hacer que esas 11 horas diarias cuenten.